Ahí está. Bueno, retomo un poco, ¿no? Lo que les decía, que hay cuatro preguntas clave o cuatro áreas o cuatro hitos, si se quiere ser un poco más flexible con la definición de un plan de negocio, ¿no? La primera es si existe, si da del punto de vista ecológico, ¿no? Si la segunda es si da del punto de vista de mercado, digamos, el primero era el entorno grande, ¿no? El entorno ecológico, la infraestructura. Yo les decía que esto es algo que los agrónomos y los agrónomas están más preparados para responder. En realidad es lo que más están preparados, ¿no? Y después viene la parte de entorno de mercado, ¿no? Básicamente, bueno, a mí me gusta seguir, este es un esquema parecido al de a una mezcla de dos teóricos, para que ustedes sepan de dónde viene esto. Uno se llama Michael Porter, que escribió un libro que se llama La ventaja competitiva de las naciones, que tiene una cosa que llama el triángulo de Porter, el diamante de Porter, ¿no? Y otro que se llama Keiichi Omae, que es un japonés, que es el que describe el milagro japonés o uno de los teóricos del milagro japonés, ¿no? Ahí tienen algunas diferencias teóricas, pero básicamente, ¿qué plantean ellos? Todo plan de negocio tiene que tener tres patas claras, ¿no? Una pata clara es la empresa, si da, en este caso, si da en forma agrícola, quién es su segmento de mercado y quién es su competidor, ¿no? Omae le llama al triángulo virtuoso de las tres C, la corporación, la competencia y el cliente, ¿no? Bueno, yo he tomado un poco de Omae y he tomado un poco de Porter. Porter lo amplía a Omae. Digamos que el estilo japonés de negocio era menos preocupado en la competencia y más preocupado en el cliente. No importa en dónde está la competencia, sino observando más al cliente, mientras que el modelo norteamericano es más de competencia, más fijarse en qué está haciendo el otro sector, no tiene un concepto distinto del desarrollo de negocio. Pues yo la verdad que he hecho acá una cosa medio ecléctica, ¿no? He hecho un punto medio, donde incluyo, por un lado, el cliente y por otro lado la competencia, ¿no? Que es el punto 2, que es la empresa que primero si da del punto de vista agrícola, después si da relacionado con su segmento de mercado y si da relacionada con su competencia y su sustituto, ¿no? Entendiendo por sustituto un bien de diferentes características, pero satisface la misma necesidad, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, un zapato y una zapatilla. Bueno, son más o menos parecidos, pero son distintos bienes, pero satisfacen la misma necesidad, ¿no? En la cerveza y el vino, por ejemplo, la cerveza es un sustituto del vino. Vos decís, bueno, satisface la misma necesidad y aproximadamente sí, son la misma, tienen la misma característica de producto, no. Uno viene de un lado, es de una manera, el otro de otro, ¿no? Y se suele usar también el análisis de sustituto en algunos productos donde el sustituto es muy sensible, ¿no? O sea que rápidamente la gente ante una pérdida de calidad o un aumento de precio del producto que estamos analizando, busca el otro para sustituirlo. Entonces, lo que le decía, el punto 2 era ver, hay segmento de mercado, hay demanda y en la demanda las 4P. Precio, producto, tipo, características, cantidad, precio, plaza, donde se lo vende y promoción, ¿no? Cómo se enteran, cómo lo presento, cómo lo envaso, qué mensaje tiene alrededor del producto para hacerle llegar al producto, ¿no? La historia del producto, la vestimenta del producto y el relato del producto, ¿no? En esto que les decía que el marketing se ha ido convirtiendo no solo en un investigador de las necesidades o de la toma de decisión en el momento de la compra del consumidor, sino se ha ido convirtiendo en una herramienta de creación de necesidades. Esto que les decía, que bueno, que dice este economista que a mí me gustó mucho, el chileno, que se ha especializado en falsos satisfactores, ¿no? Si ustedes contaba que si ustedes observan las propagandas modernas, la mayor parte promete ventajas en cuanto a lo intangible, a lo inmaterial, ¿no? La alegría, el amor, la paz interior, la sed de aventura, y te venden una camioneta, un agua con azúcar y café, un fermentado de cebada, o sea, te venden productos industriales de primer mundo normalmente con muchísimo poder para influenciar sobre los medios, diciéndote que te satisface necesidades de otro tipo, ¿no? Entonces el marketing no solo se ha ido convirtiendo en un detector
de demanda, sino en un, transmuta conductas, ¿no? Modifica conducta, hasta tal punto de que, bueno, esto más o menos, hemos charlado alguna vez, el 20% de la humanidad está enferma de comer de más, tendiendo a cada vez más, a 30%, ya vamos a llegar a 1.000 millones o más, entre obesos y bueno, y con sobrepeso, ¿no? Pero sobre todo obesos enfermos. Y claro, voy a decir, bueno, que somos la única especie que se enferma comiendo, y sí, mucho tiene que ver con el marketing, ¿no? Con la creación de necesidades. Como la creación de necesidades no tiene como fin la mejora de la calidad de vida, sino, bueno, ganar plata, es que, bueno, te venden comida llena de tóxicos diciendo que es saludable, que te va a hacer bien, que te va a alimentar bien, con tal, lo importante es ganar dinero, ¿no? Entonces, el marketing se ha convertido en un instrumento de creación de conducta. Antes los antropólogos que decíamos, ¿qué modifica la conducta? Y básicamente la escuela y la casa, ¿no? Y bueno, un poquito menos los medios de comunicación, pero básicamente quién nos formaba como seres humanos, y en la casa y en la escuela, ¿no? Bueno, ahora en la casa no entraba el marketing, en la escuela, bueno, si era privada tenía su estrategia de marketing, pero al ser pública no tenía marketing, no lo hacía para vender. Ahora te modifica la conducta de compra y en este caso la conducta de vida, porque te están diciendo que con lo que compres vas a tener felicidad, paz, amor, amigo, etcétera, etcétera. Hasta trascendencia te venden, ¿no? Compre tal producto que no van a olvidar su nombre, ¿no? Este, el marketing se ha ido metiendo a zonas de nuestra psique, para decirlo de alguna manera, que antes era más responsabilidad de la familia, de los sistemas educativos, ¿no? Entonces, claro, ahora el marketing, sobre todo con la llegada del análisis de Big Data y bueno, con este muchacho de Facebook y el Cambridge Analytica y la modificación de la conducta en el momento del voto y en el momento de la compra, bueno, las redes sociales son poderosísimas, ¿no? No sé si lo he charlado con ustedes, cuando Cristiano Ronaldo hace como un mes le pusieron una Coca-Cola para que tome y él rechazó porque diciendo que no es sano, que toma agua. Al otro día Coca-Cola perdió 2.000 millones de dólares. Mm. Sí, 2.000 millones de dólares perdió en un día de pérdida de sus acciones y de muchos fondos que devolvieron su plata, o sea que habían comprado acciones, porque Cristiano Ronaldo dijo que eso no era saludable. Claro, ahí vos te das cuenta que las redes crean conducta de compra, ¿no? Le quisieron hacer una denuncia a Cristiano Ronaldo, por supuesto, ¿qué le van a decir? Y maestro, usted lo vamos a denunciar por decir la verdad, digamos. Esto es café y azúcar, ¿no? Y algún químico. Entonces, claro, el marketing ha ido ocupando un lugar ya no de analizador de demanda, sino de creador de cultura, ¿no? Por eso es que uno ve que los marketineros son medio como sacerdotes, digamos, ¿no? Ellos manejan cultura, ¿no? Manejan conducta, ¿no? Como antes podía ser un cura o alguien con poder religioso, ahora, digamos, el sacerdote de este nuevo Dios del mercado del siglo XXI es el financista y el marketinero, ¿no? ¿Por qué? Porque modifica conducta. O sea, Zuckerberg con Cambridge Analytica lo puede hacer ganar a Trump y te puede vender Coca-Cola diciéndote que es saludable, ¿no? Entonces, que el marketing, creo yo, por estar en una etapa muy posmoderna, muy donde da todo igual, donde los valores se han licuado, donde nos hemos hecho seres casi 100% virtuales, digitales, cada vez nos alejamos más de la realidad material, lo que antes era una herramienta para vender, hoy se ha hecho una herramienta para educar, con todo lo bueno y lo malo y todas las críticas que uno pueda tener de eso, pero bueno, hoy el marketing ocupa ese lugar, ¿no? Hasta tal punto que son influencers en la conducta, deportista, artista, sin ninguna formación para educar a un niño, ¿no? Como Cristiano Ronaldo o la Shakira, ¿no? Pero lo que ellos digan modifica la conducta de compra de nuestros hijos, ¿no? Entonces, el marketing se va convirtiendo en otra cosa, ¿no? En un creador de verdad, en un modificador de conducta, en un distorsionador de la idea de realidad, ¿no? De lo que satisface y de lo que no, ¿no? Sobre todo con esto de los falsos satisfactores que enumera Manfred Magniff, ¿no? Entonces el punto 2 es muy importante, yo le decía que uno de los grandes errores, o no sé si errores, ausencias que tienen ustedes los agrónomos y las agrónomas, porque, bueno, se enamoran de la producción y no ven el mercado, ¿no? Entonces sí hay que ver el mercado, hay que entender el mercado moderno, hay que entender el mercado, esto que yo les mostraba, la latita de aire, recuerdan en una de las clases,
que se puede vender aire. Es cuestión de qué relato creas, cómo lo vendés y cómo analizás quién te compra, ¿no? Entonces, cada vez más el marketing es muy importante en el mundo de los alimentos, ¿no? De hecho, tan importante que comemos muchas cosas que, bueno, fíjense, acá en Argentina hasta hace un poquito hubo muchos problemas porque no permitieron las multinacionales que controlan el 70% de la alimentación poner lo que contiene en realidad cada producto en el frente de la marca, ¿no? Cuánta grasa, cuánta azúcar, no me acuerdo, ¿no? Todo esto que no querían poner en el frente de la marca, ¿por qué? Y porque lo que realmente trae no tiene que ver con lo que le han hecho creer a tu subconsciente a través del marketing, ¿no? O sea, con el reflejo condicionado, con la memoria esta automática que nos funciona sin que nos demos cuenta. Claro, ¿qué pasa? Vos te dicen Coca-Cola, la alegría de la vida, y cuando le decís, che, esto tiene tanto azúcar, tanto café, es tan malo, tanta azúcar y tanto café, ¿no? Entonces, el marketing tiene eso de bueno y eso de malo, pero bueno, en ese mundo estamos y en ese mundo es que hay que hacerle un proyecto de desarrollo para los vitivinicultores, ¿no? Después hemos visto el mundo, toda la parte, primero entorno ecológico y agroecológico y infraestructura, segundo entorno de mercado, clientes, segmento de mercado, competidores, proveedores, ¿no? Familias, si es que hay una familia, bueno, y ahí no me ha terminado. Y después nos metíamos a analizar lo que tiene que ver el productor. ¿Cuál es su pasado, su cultura de trabajo, su visión de futuro? ¿Es una empresa familiar? ¿Cuál es su poder político, su poder, su capital social o su capital político? ¿Es cuñado de un senador? ¿Pertenece a una cooperativa? ¿Amigo del gobernador? ¿Qué sé yo? No sé. Estoy tirando bolazos, pero para darle una idea que al analizar el productor o el agricultor o la empresa o como sea lo que analicen, hay que verle todas estas características, ¿no? Su visión, su estado presente, su visión es lo que se proyecta, lo que se imagina que va a ser, esto que le explicaba la capacidad humana, bueno, esto que decía el Antiguo Testamento, la fe mueve montañas, ¿no? Los humanos cuando creemos que en algo que no existe, bueno, polémico decir que Dios no existe, pero no es probable su existencia a través de los métodos científicos tradicionales, digamos, ¿no? Cuando creemos en algo que no está, esa creencia nos hace superar ciertos límites de nuestro propio cerebro y de nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces nos da una energía extraordinaria hacer uso de nuestra capacidad de imaginarnos un futuro que no existe y creerlo, ¿no? Y bueno, y eso está muy usado en el mundo de las empresas. De hecho, el primero que lo aplica es las religiones. Todas las religiones la tienen en clara, ¿no? Que la fe es su instrumento de adhesión. Si no crees, no podés estar acá. Así te dice cualquiera de cualquier religión, claro, es así. Si no crees algo que no existe, que no está, ¿dónde está? Está en un relato de uno de los 4 grandes profetas, escrito no por ellos, por otros, todos varones, y la mayor parte escribió después que esos profetas existieron. Entonces, ¿por qué ese libro dice que lo escribió uno que dice que lo vio, que pasó por 4 idiomas hasta llegar al español, o 5, y ahí está la verdad? Bueno, mira, si lo crees, está, ¿no? Eso es Dios, esa es la palabra de Dios, ¿no? Bueno, si lo crees, está, ¿no? Entonces, eso que la humanidad sabía de hace muchísimos, muchísimos años, nada más que antes era casi un monopolio de las religiones organizadas, lo entendió todo el liberalismo, el capitalismo y el libre mercado, ¿no? O sea, lo entendió diciendo, mira, si le hace creer que Dios atiende en Manhattan, atiende. Ahí está. Ahí está Dios, el mercado ha hablado o el mercado no ha hablado, ¿no? En términos de Yuval Harari, los sapiens sapiens hemos sobrevivido, a diferencia de nuestros otros 6 primos que colapsaron, los 6 que venimos del África, porque nosotros tenemos 2 talentos. La idea de crear algo superior, de inventarlo, Dios, la patria, Boca Juniors, la familia, la cooperativa, qué sé yo, algo que es mayor que el cuerpo de una persona, que vive más años, que es más grande que nuestro límite físico, y a eso que creamos lo seguimos muchos. Entonces nos crea capacidad de trabajar en grupo. Ahora, claro, la ética de lo que imaginamos, antes que te la ponía la misma religión.
A fines del siglo XVIII viene Nietzsche y dice, Dios ha muerto, papá, acá Dios no me va a decir lo que yo pienso, lo tengo que producir con la propia razón. Y nos encontramos ante un mundo que tiene que producir cada individuo, cada uno de nosotros tiene que producir una ética a problemas globales e históricos solo con la razón. Obviamente estamos en un mundo que necesita de alguna forma de Dios, ¿no? Porque producir ética en semejante confusión con la propia razón, como le dice Prigogine, un premio Nobel, es demasiado pedirle a un individuo, ¿no? Tiene que ser demasiado reflexivo, demasiado sensato, muy autocrítico y muy consciente para solito o solita decidir lo que está bien y lo que está mal en contra de el mercado, el Estado, las religiones o a contramano, ¿no? Es como decir, yo solito me invento una vida de bien y el mal que todas las empresas no la aprueban, que los políticos no la aprueban y ni que las principales religiones la llevan adelante. Entonces, claro, dice Prigogine que hemos descansado en el individuo y en la razón la posibilidad de generar valores éticos y que eso está demostrado que no tenemos mucha capacidad, ¿no? Yo creo que, justo hablamos con los profes, yo estoy siguiendo porque me gusta mucho y porque lo damos en la materia con Dani, bueno, a los consensos, que Glasgow, ahora en la COP26, iba a ser un consenso, un acuerdo global de reducción de las emisiones de carbono y, bueno, de metano y del dióxido, ¿no? Y todo eso. Bueno, no pasó nada, seguimos todo igual, hasta que esto no colapse. Bueno, no podemos contra el Dios que nos hemos creado, ¿no? El lucro, la ganancia, no se pueden parar las empresas, ¿no? Bueno, esta posibilidad de generar una visión que es un arma de doble filo, porque si es una visión de futuro como la de Hitler, y bueno, nos vamos a exterminar entre nosotros por una idea que hemos construido, ¿no? Bueno, por ahí decirle Dios para alguien con fe de que Dios es una idea, o como dice la neurobiología, Manes ha escrito un libro que se llama La neurona de Dios, que describe que hay una parte del cerebro que está especializada en crear ideas que no existen y que esa idea que no existe calma el cerebro reptilíneo cuando tiene miedo de morir. Entonces, el que dice, hay una parte del cerebro de los sapiens, le llama la neurona de Dios, que cada vez que tenemos miedo, y tenemos miedo casi todo el tiempo, de joven no te das tanto cuenta porque tenés mucho para adelante, de viejo ya lo empiezas a sentir más cerca, cada vez que tenés miedo, el cerebro hace funcionar esa neurona de Dios o ese relato de algo superior que te cuida y que, bueno, después de muerto te vaya al cielo, te vaya al Valhalla, o tranquilízate porque con este cuentito es que no es tan tremenda la muerte, ¿no? Entonces, bueno, tiene esas características, ¿no? De arma de doble filo, lo de la visión. Yo le decía, la cultura norteamericana, alargado el libro El Secreto, se enamoró muchísimo de esto y sobrevalora, a mi ojo, esta virtud del cerebro humano, ¿no? Yo creo que el cerebro, nosotros los humanos, también somos cuerpo, también somos emoción y también somos misterio, ¿no? No solo somos razón, ¿no? Pero bueno, ahí entra cada uno, ¿no? Por eso es que yo lo doy a esto de la visión de futuro, le hablé de Víctor Frankl, de Collins, de Porras, de todos esos autores, pero manifiesto que es útil para trabajar con los productores, pero no tanto, ¿no? Más aún en nosotros Latinoamérica, siendo una cultura con mucha emoción y con mucha mística, ¿no? Con mucha magia, con mucha espiritualidad. Entonces, para mí los planes de negocio tienen que tener color y sabor latinoamericano. Hay que pensarlo, hay que tener visión de futuro, es verdad, pero también hay que enamorarse de la propia producción, hay que ponerle romanticismo, de hecho así nos sale, ¿no? El vínculo amoroso con el otro, la mística, ¿no? Y ponerle, atravesarlo de todo lo que es la latinoamericanidad, ¿no? Esto que le decía, que explica Darcy Ribeiro, una sopa exquisita con un poco de razón europea, con mucho de sensualidad y contacto con la tierra y con los cuerpos africanos, y con una profunda mística y una relación de cuidado con los demás seres vivos y con el misterio, ¿no? Entonces, bueno, de la mezcla de todo eso, uno le puede armar en la parte del plan de negocio lo que se refiere a las características del productor, de la empresa o de la familia productora, ¿no? Es muy importante este último puntito, el de la organización y la capacidad política, ¿no? Muy importante, ¿no? No sé, para darle una idea tan importante, Argentina tiene 3 grandes agroexportadoras, una de las 3 grandes es del Estado chino. Y miren si es importante saber quién está atrás de cada empresa o cuál es la articulación de poder que tiene cada empresa, claro.
no tenemos nada menos y nada más que a Cargill y a la NOC de los chinos y a los ingleses, digamos. ¿No? Tenemos una empresa estatal multinacional china, la norteamericana más grande en producción de alimentos y agroquímicos, y la europea más grande en venta de alimentos y agroquímicos, comprándonos y revendiendo el 70%, el 80% de nuestra soja. En los grandes, el poder político también los define, ¿no? Bueno, lo mismo con un pequeño productor, ¿no? Y el último punto que nos queda es, bueno, si es rentable, ¿no? Si da plata o no. Esta parte, la verdad que no vamos a tener tiempo para que ustedes los desarrollen, ¿no es cierto, Dani? De que hagan estructura de costo. Claro, acá ya entramos, como dice Daniela, a la parte de números. Que básicamente la parte de número, empezar con costos, ¿no? Si ya hayamos entendido las tres primeras preguntas y nos hayan dicho que sí, bueno, hay que saber cuánto es el costo de producción unitario, el costo de producción medio, y los distintos tipos de costo de producción, digamos, ¿no? Un poquito ya se los voy a explicar en forma un poco por arriba, pero yo creo que no le va a dar los tiempos de hacer costo de producción, así que me parece que esta parte de número va a ser más informativa, ¿no? O sea, no le vamos a pedir en los planes de negocio que hagan ni el análisis de costo, ni el flujo de fondos, ni TIR, BAN, beneficio, costo y periodo de recupero, ¿no? Sí se los voy a explicar, ¿no? Y para que les quede un poco grabado, y también está en el librito que creo que le mandaste, Dante, de Vivir del Propio Trabajo, de un librito que ahora le va a mandar Dante, ¿no? Está medio viejo, pero está bastante bien explicado, un librito desactualizado que hay que actualizar, ¿no? Sobre plan de negocios para microempresas comerciales, si bien son comerciales, pero también sirve, ¿no? Y bueno, los costos son básicamente, ya algunos de ustedes han cursado administración agraria o no sé qué otra materia donde ven costos. Es muy importante el análisis de costos para poder saber la competitividad, porque ahí te determina lo que te va a costar para poder calcular más el tal margen de ganancia tu precio competitivo, ¿no? Normalmente la estructura de costos que se divide en tres cosas básicas: la gente, ¿no? O sea, mano de obra, servicio, pagarle al humano, los insumos, ¿no? La semilla, todo lo que vos utilices para la producción agraria, ¿no? A mí la verdad que me ha pasado de enseñar costos desde la teoría y enseñar costos desde el sentido común, y siempre me ha parecido más fácil decirle a un alumno, a ver, ¿qué necesita para producir? Que decirle, estudie de memoria la cuenta capital, mano de obra, materia prima, gasto de fabricación. Más fácil es decir, bueno, pregúntale al producto, che, ¿vos qué necesitas para producir? Y bueno, necesito plata, necesito capital, necesito la tierra, buenísimo, necesito la tierra. ¿Y para qué usa la plata? Bueno, compro semilla, bueno, insumo, compro agroquímico, bueno, insumo, compro nafta, bueno, insumo, compro, pago a la gente mano de obra. Y bueno, pero básicamente son tres cosas: los insumos para la producción, la mano de obra y los gastos, ¿no? Los gastos que no tengan que ser insumos derechos, que son gastos más fijos como la luz, los impuestos, y sí se esconden dos cosas que son difíciles de ver en los costos agrícolas, especialmente si en pequeña, mediana y producción. Una es la amortización. La amortización es un sistema de que si vos compras un tractor a 1.000.000 de pesos, todos los años retiras de ganancias 100.000 pesos, ¿no? O sea, poner que vas ganado 200.000, decimos, para 100.000 no me llevo a la casa y los guardo, para ir acumulando esa amortización para dentro de 10 años tener plata ahorrada para recomprar el tractor. Y a la vez eso va impactando impositivamente, ¿no? Porque, bueno, va pasando a gastos el tractor, que es una inversión. O sea, se te reduce de impuesto a las ganancias gradualmente. ¿Qué pasa en la realidad? Y en la realidad pasa que el pequeño y mediano productor no hace ese ahorro, no hace esa previsión, no amortiza. ¿Quién lo amortiza? La gran empresa, y muchas veces lo hace como estrategia impositiva, no para reducir impuestos. Pero bueno, en teoría, un buen costo tiene que incorporar las amortizaciones, que son estos ahorros o retiros de ganancia que vos vas acumulando, se va llamando amortización acumulada, para que dentro de 10 años, cuando el tractor no sirva para nada, tenga juntada la plata para recambiarlo. En la práctica, salvo empresas grandes que tienen una estructura administrativa contable, el resto no hace esa amortización. No hace nada. O sea,
Cuando se le rompe el tractor, ve cómo hace para arreglar, y cuando se le hizo vieja la maquinaria y ve cómo hace para hacer el salto tecnológico. La práctica, esta idea norteamericana de predecir tanto y de ser ahorrativo de año para cambiar el tractor, y muy gringa, ¿no? Esto no sé, que yo les contaba que mi hermana en Suecia me dice: ¿qué va a hacer en las vacaciones del 2025? Porque estoy pensando ir a visitarte. ¿Qué? Un latino decirle qué va a hacer dentro de 5 años es como, bueno, va y le pregunta, hace uso de la magia y de la religión, no de la razón, ¿no? En cambio, los estos gringos, tan cultivadores de su lado derecho del cerebro, sí lo pueden hacer, ¿no? ¿Qué pasa? Adoptamos una técnica contable en una cultura que no tiene tanto uso de la predicción racional y matemática de los negocios. Entonces está ahí la teoría, se la usa, la gente que nunca hizo contabilidad, sino que la estudió, cree que es real. Yo soy contador de origen, los contadores sabemos que no es real, que he usado impositivamente y he usado para pagar impuestos a las ganancias, y solo empresas muy grandes realmente lo utilizan, ¿no? Las pequeñas, las medianas y las familiares, una, no meten las amortizaciones en la ecuación de costo, ¿no? Que es decir, bueno, ¿cuánto impacta en el kilo de frutilla el desgaste de mi tractor, de mi rastra, de mi pala, de mi pico, de mi soldadora? Y se lo puede calcular, porque todo tiene una vida útil, dividir la cantidad de años en la vida útil y te da lo que por año tenés que cargarle al costo, ¿no? Y lo podés sacar, dividido la cantidad de unidades que producís por año, sacás por unidad productiva, por kilo, por lo que sea, cuánto tenés que recargarle para recuperar la amortización de tu terreno, de la tierra y de las herramientas y de los rodados y de todo, ¿no? De todo lo que sea que dura más de un ejercicio contable. Esto existe, pero bueno, no, no muy usado, como les decía. Después, otro costo que es muy difícil de valorar es el de la mano de obra en las empresas familiares. Cuando toda la familia empuja y cuando el propio productor trabaja. ¿Cuánto vale en el costo de su producción? Hay que incluir el precio que no se paga de la mano de obra de la familia que está participando en la producción. Hay que incluir el costo o el valor del trabajo del agricultor para calcular un costo de producción medio real, y en teoría sí, pero cuando vos vas a la práctica, ¿cómo haces para que lo entiendas? Entonces, ¿qué termina pasando en la pequeña y la mediana producción? Los salarios familiares son costos ocultos, no están reflejados en el costo de producción. Claro, por eso es que tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es que se autoexplota el productor, el familiar, que trabaja toda la familia y al final por ahí termina sacando menos de un salario mínimo vital y móvil cada miembro de la familia, porque bueno, lo importante es cuánta plata queda después sin incluir el salario, ¿no? Y si es más pequeño agricultor, además de esconder la prevención, el costo y además de esconder el salario, no paga impuestos. Entonces, claro, tiene una estructura de costo donde está con el cálculo muy abajo, porque ¿cuál es su percepción? ¿Cuánta plata me ha quedado? ¿Se has pagado un salario? No, porque la verdad trabaja toda la familia. ¿Y estás pagando impuestos? No, porque estoy en negro, porque soy chiquitito. ¿Y el desgaste de la maquinaria lo está incluyendo en el costo? No, porque nada, ya veo. Ahora, claro, con ese costo es competitivo, y sí, pero ¿es costo real? Entonces ahí hay una dificultad que ustedes la van a ver si, cuando trabajen con el campo, si ya están trabajando con los agricultores familiares, que en su estructura de costo suele estar escondida estas tres cosas, ¿no? Las amortizaciones, los gastos intangibles, digámoslo, esta prevención de compra o esta valorización del desgaste y el ahorro para compensar el desgaste. Está escondida el salario de la familia, digámoslo, el pago a la familia, y está escondido el impuesto si es que está en negro, ¿no? Normalmente, ¿qué lo piola hacer? Digamos, cambiarle el hábito a un agricultor familiar que viene así es muy difícil, pero ¿qué sirve hacer los dos tipos de costos? Es decir, bueno, mira, a vos te cuesta, no sé, 100 pesos el kilo de frutilla, hecho así como lo estás haciendo. Si vos le incluirías el salario que tenés que pagarle a tu familia, los impuestos y el desgaste de la maquinaria y la amortización, terminarías en 140. ¿Qué te contestan? Che, yo con 100 vivo igual, ¿no? Bueno, está bien.
pero si te blanqueas y si creces, tu costo va a subir. Por eso es que hay mucha agricultura que solo es rentable en una determinada escala. Aumentan de escala y ya los agarra la FIP, ya no pueden tener trabajo en negro, ya se les empieza a complicar y ya sus precios suben, ¿no? Hay un economista que me gusta, uno entrerriano, que dice que el problema del agricultor cuando crece es como un grandote con chancleta, no puede retroceder, digamos. O sea, salte de chiquitito a grande y cuando salta a grande ya se encuentra con toda esta exigencias formales y ya no puede retroceder, no puede decir vuelvo a ser pequeñito, ¿no? Por eso es que es un grandote con chancleta, porque los grandotes con chancleta les cuesta mucho retroceder, ¿no? Entonces la estructura de costo tiene ese problema. Pero bueno, ustedes, un poco en esto corre lo mismo que lo del marketing, no es que un agrónomo o una agrónoma tenga que ser experta en costos productivos agrícolas. Sí tiene que entender que para hacer un plan de negocio interesante y válido, tiene que hacer un estudio de costo. O lo aprenden a hacer ustedes, que no es complejo. Lo que tiene los costos de piola es que una vez que haces para un producto una vez, casi el mismo, porque tiene una estructura de costo muy similar. Entonces, bueno, si una vez hace la estructura de costo para la soja, casi todos los productores lo mismo, ¿no? Tal porcentaje para esto, tal porcentaje para lo otro. Entonces, mucho trabajo la primera vez, ¿no? Ese siempre, casi siempre así en la contabilidad de costo, ¿no? Hasta que vos la armás y analizás y sacás los precios, ahora después esa misma análisis lo vas trasladando de productor a productor y ya son solo ajustes, ¿no? Entonces, bueno, tendrían que o aprender a hacerlo ustedes o hacerlo hacer, pero sí tienen que hacer en un plan de negocio una estructura de costos. Si pueden, como les decía, el plan de negocio es un cuento que uno le cuenta a otro para que te dé plata, ¿no? En ese cuento la estructura de costo toma importancia porque la tenés que contar bien para mostrar que tienes rentabilidad y que estás en blanco, sobre todo si vas a pedir algún banco al Estado. Entonces tenés que meter impuestos en la estructura de costo, aunque el productor esté en negro y no quiera pagar impuestos. Tenés que meter salarios, ¿no? Si es que está trabajando en negro que no sean familiares, si te acepta legalmente que trabajan 5 miembros de la familia y no se le paga a ninguno. La ley argentina sí lo acepta, porque dice después cuando retire ganancia, dentro de la familia se redistribuyen las ganancias y se compensa la falta de pago de salarios. Pero bueno, sigue siendo ahí una especie de espacio gris jurídico que tiene la legislación argentina, ¿no? Pero bueno, ¿qué te piden? Impuestos sí, amortización sí. Y si es salario de personas que no son parientes, también la tenés que incluir en la estructura de costo y la tenés que incluir con obra social, jubilación y ART. O sea, al salario tiene que ser de acuerdo a, en este caso, bueno, al gremio vinculado a, ¿no? FUETRA, creo que es el del campo, más el 40 y pico % de aportes y retenciones patronales. Con lo cual, en el cálculo de costo, los salarios se te van para arriba, ¿no? Sí, sí o sí te lo piden si van a hacer el plan de negocio para un banco o para una empresa estatal, ¿no? Entonces, una vez que vos tenés armada la estructura de costo, vos ya qué sabés. Sabés el precio de venta y sabés tu estructura de costo. Bueno, entonces podés calcular por año cuánto ganás. Y podés hacer lo que se llama el flujo de fondos proyectado. Es decir, bueno, el año 1, ¿qué voy a hacer? Primero voy a invertir, no sé, 1.000.000 de pesos para cultivar, ¿no? Esa inversión es plata que se resta porque es salida de la empresa, ¿no? Entonces vos empezás con menos 1.000.000 tu flujo de fondos que la inversión inicial. Después viene la producción, la venta, y en esa producción y venta tenés ingresos. El ingreso ese es positivo, entonces el ingreso positivo se le resta el negativo que es la inversión inicial y los costos de producción y te da el resultado del primer año. Normalmente el resultado del primer año, si la inversión inicial ha sido alta, obviamente va a ser negativa. Si vos compras un tractor en el primer año y el tractor te pone negativo y bueno, nunca en la primer cosecha va a recuperar todo el tractor. Si incorporas la inversión inicial como un signo negativo, igual que los gastos, que así es la técnica del flujo de fondos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? El primer año te da seguramente negativo, porque la inversión inicial
más los gastos operativos, esas dos cosas que salen de la empresa, la inversión y los gastos, es restado a lo que entra de la empresa, que es el ingreso, ¿no? Es como un sistema de cañito, por uno entra y por dos sale. ¿Cuál sale? Sale la inversión inicial y sale el gasto. ¿Y qué entra? La plata. Entonces siempre se suma lo que entra y se resta lo que sale. Y eso se hace en un periodo de 5 años por lo menos, para que tenga tiempo de absorber la inversión inicial y además de absorber la inversión inicial, para de alguna manera disminuir los riesgos, la fluctuación de los riesgos del campo, ¿no? Este triple riesgo, riesgo del clima, riesgo de los bichos que te comen y riesgo de mercado, ¿no? Que después hay mucho, hay poco, hay demasiada oferta y demasiada demanda. Entonces, normalmente los flujos de fondos proyectados se los hace de a 5 años, ¿no? Se lo va proyectando hacia adelante, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuánto voy a ganar en el periodo 21-22, en el 22-23, en el 23-24, en el 24-25, ¿no? Hago la proyección de ingreso y egreso y voy relacionando un año con el otro, donde traslado el saldo positivo o el saldo negativo del año anterior al año siguiente. O sea, si vengo negativo del primer año por la inversión inicial, esa parte negativa la paso para el segundo año para compensarla con ganancia, ¿no? Entonces se hace una acumulación de todo lo que entra y todo lo que sale dividido por año. Y ahí te da el famoso flujo de fondos, ¿no? Proyectado, que es una proyección de ingresos y egresos y de resultados finales. Bueno, después dice, bueno, ahora, ¿cómo vamos a saber si nos ha ido bien? No, nos ha ido bien porque, fíjate, al final, en 5 años yo termino ganando 60.000 pesos. Claro, y ahí venimos los economistas y le complicamos la vida. Mirá, pará, el dinero siempre da dinero. O sea que esos 60.000 pesos que va ido proyectando, que todos los años pongo plata, después invierto, después recupero, y esa plata que está en valores futuros hay que traerlo a valores actuales. Para nosotros los economistas el dinero nunca tiene el mismo valor a través del tiempo. Si vas para adelante vale cada vez más. ¿Por qué? Porque el dinero en teoría se guarda siempre en el banco y en el banco siempre te dan interés. Entonces, si vos tenés dinero, siempre ese dinero te da dinero por el solo hecho de estar guardado en el sistema financiero. Entonces, siempre el dinero, cuando pasa el tiempo, se le aumenta una tasa o se le reduce la tasa, porque se supone que ese dinero ya ha ido dando dinero a través del tiempo. Entonces, se lo actualiza a una determinada tasa de interés al día de hoy al dinero, se lo divide por la tasa de interés en vez de multiplicarlo, como hacemos cuando le calculamos el interés al futuro. Dicho de otra manera, voy a decir, yo tengo 1.000.000 de pesos hoy. ¿Cuánto va a valer el año que viene? 1.000.000 de pesos. Bueno, el economista dice, no, va a valer 1.000.000 más una tasa de interés que es el valor del dinero a través del tiempo. Entonces, para los economistas, el dinero en el futuro es igual al dinero más el interés que te van a dar por el dinero, el precio del dinero. Si vos haces eso al revés, lo querés traer del 5.º año a hoy, del 4.º año a hoy, del 3.er año a hoy, del 2.º año a hoy y del 1.er año a hoy, tenés que actualizar el dinero y restarle eso que siempre le sumamos. Que el interés medio, le cuesta a los no economistas entenderlo, es medio complicado de imaginárselo, pero bueno, así funciona el capitalismo, como se presupone que el dinero siempre da dinero, hay que actualizarlo. Entonces actualizamos con una ecuación que ni siquiera se la voy a explicar, está en internet, y te da el valor actual neto, que es que el flujo de fondo actualizado al día de hoy con una tasa de interés. ¿Y qué te da el valor actual neto en valores absolutos si es rentable la empresa o no? Si te va a dar dinero y cuánto te va a dar. La tasa interna de retorno es un valor porcentual. ¿Qué te dice? ¿Qué porcentaje de la inversión te va a retornar con las ganancias? ¿Cuánto va a ganar? ¿Un 20%, un 7%, un 30% de la inversión? Del millón que peso vas a invertir, has recuperado 200.000. Ah, bueno, tu tasa interna de retorno es del 20%. Tu retorno a la inversión es de tal porcentaje, ¿no? ¿Cuánto te viene respecto de la inversión? Y ese porcentaje normalmente se lo compara con lo que podrías haber ganado invirtiendo en otro lado o lo que podría haber ganado poniendo esa plata en interés. Con una paradoja, hasta el año pasado,
Hace 7 años que todo lo que esto que enseñamos es absurdo, no tiene ningún sentido. La tasa de interés de la LEBAC estaba en un 60-70%. Nada dio, sobre todo en la etapa Macri, en los 2 últimos años de Cristina, en los 4 años de Macri, en un año de Guzmán. Nada en este mundo era tan rentable como especular financieramente con los LEBAC o poner la plata en plazo fijo. Claro, cualquier productor racional que diría, no, ¿qué me voy a arriesgar a poner maíz ni soja? Agarro la misma guita, compro LEBAC y me hago rico y ya está, o criptomoneda, qué sé yo. Porque las tasas de interés estaban mucho más arriba que la rentabilidad. Entonces, claro, ahí obviamente corren otras cosas, la cultura de trabajo, la vocación productiva, el placer por el hacer y otras cosas más, si se quiere, psicológica y más sociológica y antropológica. Pero, ¿qué dice la teoría? Mirá, si a vos pones ahí te da una rentabilidad del 20% y el banco te da una rentabilidad del 25%, pone la guita en el banco. O si construir un edificio te da más rentabilidad en el largo plazo que comprarte una finca y pones soja y pones el edificio. La tasa interna de retorno te da la rentabilidad de tu propio proyecto y te permite compararlo con la rentabilidad de otros proyectos. La primera tasa, que es la más accesible y el proyecto más sencillo, es poner el dinero en el sistema financiero, ¿no? Prestarlo, ¿no? Que tiene muy bajo riesgo y bueno, como les decía, en Argentina ha sido mucho más rentable durante muchos años ser especulador financiero que ser productor, ¿no? Te daba más guita dedicarte a prestar guita y a especular con la guita que trabajar, ¿no? Que producir algo, ¿no? Bueno, estamos viendo cómo salimos de esa larga pesadilla argentina, ¿no? Que nos metió el sistema financiero. Pero la tasa interna de retorno, en teoría, te hace tomar la decisión, ¿no? Como decía yo ya en clase, me da un poco vergüenza hace 5 o 6 años que le digo, miren chicos, disculpen, esta es la herramienta, pero es mentira. No sirve para interpretar la realidad. No da. No da. Si tuviéramos que interpretar la realidad haciendo uso del TIR, la mayor parte de las actividades económicas se deberían cerrar y todo el mundo dedicarse a comprarle vaca. Meterla en el banco en plazo fijo, ¿no? Más tasa de interés, más tasa de retorno y más seguridad, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las características que tiene, ¿no? Entonces tenemos valor actual neto, que es traer todos los valores en valores absolutos al día de hoy, acumulando ingreso y egreso, a ver cuánta guita te queda, ¿no? A una tasa de actualización, ¿no? Una tasa que te la trae para atrás, como la tasa de interés te lo aumenta el dinero hacia adelante, ¿no? La otra que te permite saber qué porcentaje de tu inversión te va a retribuir la producción agrícola en ese periodo de tiempo, ¿no? 5 años, 10 años, ¿no? La otra que te analiza directamente el beneficio con el costo. Bueno, a ver, ¿cuánto beneficio has tenido en estos últimos años y cuánto costo? Y se divide el beneficio con el costo. Bueno, he tenido un beneficio de 1.000.000 y he tenido un costo de 500.000. Ah, bueno, tengo una relación de beneficio-costo de 2, ¿no? O al revés, te da menos de 1, ¿no? Más de 1 te da que ha sido mayor el beneficio que el costo, menos de 1 que ha sido más el costo que el beneficio, ¿no? Y después hay una última herramienta que en la práctica es muy, muy útil, pero yo he notado que en la teoría no se la ve, no sé por qué, tal vez porque no suena interesante desde el punto de vista teórico, que se llama análisis de sensibilidad, que una vez que vos tenés hecho todos los costos, que tenés hecho tu flujo de fondo, cuánto va a entrar y cuánto va a salir los próximos 5 años, 10 años, que además lo has traído a los valores hasta acá y que además has hecho la tasa interna de retorno, que empezás a jugar y decís, bueno, a ver, ¿qué pasa si el precio se reduce un 5%? Cambia el 5% en tu ecuación de costo, bueno, normalmente ya los economistas y contadores usamos Excel, que hace que todas las fórmulas estén enlabonadas, entonces cambia un precio, ¡yum!, te cambia el TIR y la van. ¡Wow! Qué sensible soy al cambio de precio en esta estructura de costo. Y después cambia los insumos. Y después cambia el valor de la semilla. Y empezás a jugar con tu Excel a ver qué pasa si suben los precios, bajan los precios, aumentan los costos, aumentan los impuestos. Y empezás a ver cómo va a reaccionar en el futuro tu producción agraria ante las distintas variaciones. Y ahí te empezás a dar sorpresa, dices, che, la verdad es que lo más delicado es el cambio en los costos, no tanto cambio en los precios,
somos más sensibles a la variación en costo que a la variación en precio, o tanta variación en el precio no nos afecta a la rentabilidad. Empezá a descubrir cosas. Técnicamente se llama análisis de sensibilidad, que la modificación de los valores de ingreso, precio de venta sobre todo, cantidad de venta, plazos de venta, todo lo que sea con lo que entra plata, y la modificación con lo que sale plata. Los gastos, ¿no? La materia prima, la mano de obra, los impuestos, ¿qué pasa con todo eso? ¿No? ¿Qué pasa cuando eso se aumenta? ¿No? A ver, cómo nos varía la rentabilidad y cuál es la proyección a futuro con esas determinadas variaciones, ¿no? Sí, bueno, hoy día estaba leyendo la proyección de aumento del precio del alimento no para, no para. Bueno, ahí estaba leyendo hoy día. Bueno, nosotros los argentinos estamos consumiendo casi 54, 55 kilos de papa, en el mundo andamos en promedio de 50. La papa es el tercer producto más consumido del mundo después del arroz, trigo, y después viene la papa, ¿no? En que en realidad está casi igual que el trigo y ganándole, porque bueno, tiene otra forma de consumo. Y ahí veía que la papa en el 2016, con un salario mínimo, te comprabas 523 kilos de papa. Hoy, con un salario mínimo, compras 236 kilos de papa. Hay doblemente un doble factor, que es que el salario mínimo no ha acompañado a la inflación, pero hay un factor global que es el aumento del precio de los alimentos, que ahora se ha disparado más, ¿no? O sea, los precios de los alimentos, con una paradoja, ese aumento de precio es para el consumidor, no necesariamente para el productor, ¿no? Es un aumento de precio que se queda en el mostrador, no se traslada al clúster agrícola, o sea, raro que llegue hasta el productor, digamos, ¿no? Se aumenta el precio en la góndola y ese aumento del 40% cuando va al intermediario ya se hace 20% y cuando llega al productor se ha hecho un 10%. Y en el camino se van quedando con la apropiación, ¿no? Se van apropiando con ese aumento de precio, ¿no? Pero las proyecciones que la suba de los alimentos va a continuar, mientras que China e India sigan subiendo, mientras que sea inestable la inversión en euro, dólar, ¿qué ha pasado? Todos los especuladores del mundo tienen dos problemas: el dólar está con inflación, Europa está con crisis, se le va a Inglaterra. Por otro lado, vienen y le empiezan a develar los lugares donde están escondiendo la guita, ¿no? Los Pandora Papers, los Panama Papers. Bueno, ya el mundo ya no aguanta eso que antes se sabía y que ahora se conoce más, que cada vez que a uno hace plata va y la saca del sistema financiero, se le esconde al Estado y a la gente y la guarda. Entonces, ¿qué ha pasado? Claro, con todas esas denuncias, empresas que están perdiendo millones de dólares porque se vendían en la bolsa como transparente y resulta que estaban escondiendo dinero. No sé, presidentes como el Piñera, como los ministros de Macri, como el ministro de Bolsonaro, que todavía es ministro, Guedes, todos tienen plata en la Caimán, ¿no? Como futbolistas, como la Shakira, como grandes empresarios y políticos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro, te están dando la cana donde esconde la guita. ¿Dónde la va a guardar? En dólar, se cae en euro y mira, se le está yendo a Inglaterra y ahí andan otros picándole la espalda porque parece que Inglaterra no le va a ir tan mal. ¿Y en qué guardar la guita? En criptomoneda, y es un invento. Che, mañana se puede caer. Bueno, compremos soja futura porque lo que ha demostrado la pandemia, que hay 4 cosas que los seres humanos del siglo XXI no vamos a dejar de hacer. La primera es comer. Es como, no sé, es tan, no sé cómo decirlo, digamos, es tan absurdo decir que los humanos estamos descubriendo que si no comemos no vivimos, ¿no? Pero bueno, hasta hace un par de años era más importante cambiar el celular que comer, ¿no? Así de, esto es lo que le llamaba el marketing, que te crea ideas de mundo, hasta tal punto que te podés suicidar comiendo de más porque crees que comer te va a dar algún tipo de felicidad espiritual, ¿no? Entonces, o te va a calmar la ansiedad existencial. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Y no hemos dejado de comer. Entonces, ¿qué ha pasado? El sistema agrícola se ha reducido. ¿Por qué? Porque se ha reducido el flete, se ha reducido la producción, se ha reducido no tanto la producción en el campo, porque eso no era complicado desde el punto de vista de la prevención social, pero sí la industria manufacturera, porque no iban los obreros a procesar la harina. O sea, se hacía trigo, lo que no había era la fábrica, porque el obrero tenía aquí el colectivo. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha mantenido la demanda de alimentos, qué cosa más extraña, los humanos comemos todos los días,
se ha mantenido la producción agrícola, tal vez se ha aumentado, lo que se ha reducido, el proceso de transformación, la logística, todo eso se han cerrado los súper, se ha complicado todo ese sistema. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay más oferta, hay más demanda que oferta, el precio se ha ido para arriba. ¿Y qué ha pasado con todos los especuladores? Y han dicho, y maestro, ¿dónde vamos a poner toda esta guita? ¿En el dólar? No. ¿En el euro? No. ¿En la criptomoneda? No. ¿En dónde? Y bueno, compremos soja al 2031, porque está claro que ese es el único negocio estable. Entonces hay una gran presión de millonarios y gente y fondos de pensión y gente que le sobra el dinero comprando alimentos de futuro. Y eso tira el precio para arriba. La especulación, ¿no? Porque hemos descubierto que, bueno, por ahí podemos vivir con el mismo auto 5 o 6 años, con la misma remera, con la misma mesa, con la misma computadora. Lo que no podemos dejar de hacer es comer. Entonces, una de las cosas que sube el precio sin parar es el alimento, ¿no? Como les digo, hace 5 años un salario te compraba 500 kilos de papa, ahora te compra 266 kilos de papa. El precio ha subido. Yo siempre le hago la pregunta a mis alumnos, ¿qué es más barato? Invitar a un novio o una novia o un novie a cenar, a bailar y luego a un final feliz, o regalarle un celular de baja gama. ¿Qué es más barato? ¿Invitar a la familia a un asado los domingos o comprar un celular y regalarle a alguien de la familia? ¿Cuánto cuesta un asado para 15 personas de un cumpleaños? Hagan numerito. Fíjense en cómo el alimento en nuestra vida cotidiana cada día nos va costando más comprar. Y las cosas industriales en relación al alimento son cada vez más baratas, ¿no? O sea, ahí hay sí una relación en que el precio se va para arriba, ¿no? Eso se le aumenta, bueno, las 4 cosas que subieron precio: la comida, la salud, queremos comer, no nos queremos morir. Y las otras 2 que son alucinantes, por lo menos para los antropólogos, necesitamos comunicarnos, somos seres de grupo, si no lo podemos hacer físicamente, lo tenemos que hacer a través de la maquinita. Tenemos que estar con alguien con el que me haga me gusta. Necesitamos la aprobación y el rechazo del otro ser humano para existir, ¿no? El rechazo para saber quién somos y la aprobación para fortalecernos en quién somos. Pero existimos en cuanto al otro, ¿no? Existimos relacionados. Y por más que el bicho nos aísle, le hemos compensado con esto. Nos hemos hecho adictos a los vínculos virtuales, ¿no? Y la cuarta, que maravillosamente ha aumentado, es esto, ¿no? La educación. Entonces, lo que va tirando para arriba es los ricos, los GAFAM, los que hacen comunicación, los que hacen educación, los que hacen salud y los que hacen comida. Esos 4 se hicieron millonarios en estos últimos años, ¿no? Entonces, y el alimento es el que más para arriba va en los precios, ¿no? Así que bueno, esta tendencia parece que se va a mantener, ¿no? Que los precios van para arriba y a eso arrastra todos los costos, obviamente, ¿no? Arrastra todo el clúster del sistema productivo. Como este último punto, este punto 4, que es puro número, es nada más que para que ustedes tengan el concepto, no tenemos tiempo para darle costos, y ya lo van a tener en alguna materia, ya lo han tenido, en su administración agraria, en su economía general, o no sé cómo tendrán en su carrera. Nosotros tenemos economía 1, economía 2 y administración, ¿no? Tenemos en 3 materias que más o menos se los ve. Así que bueno, dicho esto, ¿no? Hasta aquí llega la teoría del plan de negocios. Bueno, preguntas. Aquí estamos los 3 profes. A ver, los escuchamos, ¿no? A ver qué incluye en la pantalla. Vente más acá. ¿Quiénes van a hacer planes de negocio? Buenas tardes. Si quieren preguntitas, aprovechenlo, que acá estamos los que conocen de la realidad agrícola y de la teoría contable, digamos, ¿no? Para resolverle las dudas sobre planes de negocio. Patricio, ¿no? ¿Vos eras uno? Hola, hola. Igual quizás quieran desarrollar. Hola, profe, sí. Podría venirse, ¿verdad? Bueno. ¿Querés contarnos, Patricio? ¿Tenés dudas? Igual si no, le hacemos seguimiento virtual a cada una de sus propuestas, ¿no? Ya forma individual. A Patricio todavía no le mandamos la entrevista. Dice Patricio Eso que... mismo, yo todavía no tengo el caso. Claro, ahí te vamos a mandar
la entrevista que ya le mandamos a la otra gente que la pidió. Le mandamos a 7 personas. Asignados al azar, 2 casos que registramos en la quebrada de Humahuaca, donde el productor nos cuenta cómo es su estructura de producción, cuál es su historia de producción de vino, cómo se la arregla con los competidores y el mercado, y cuál es su expectativa futura respecto a la producción de vino. O sea, en ese relato, que es una conversación más o menos guiada, están los elementos de análisis que les permitiría armar una propuesta de plan de negocio a cada uno para ese productor. Es un caso real, la gente nos contó cómo empezó, a quiénes le venden, qué expectativas tienen. Medio al azar, ustedes tienen que pescar del discurso ese los datos para sistematizar el plan de negocio. Claro, las preguntas también, a lo que comentaba Dante, van a identificar la cultura de trabajo que tienen y la visión que tienen los productores, a dónde quieren estar dentro de 10 años. Entrevistamos a 2, en realidad hay 2 entrevistas, no son muy largas, porque bueno, no tuvimos mucho tiempo, pero uno puede identificar esa parte y la otra que decía antes, en relación al producto que hacen, los precios que manejan, los precios también de la competencia, ellos lo dicen en algún momento, bueno, cómo lo distribuyen, cómo lo venden, si tienen o no identificación, qué tipo de producto hacen, digamos, en un contexto en donde ellos no se dedican solo a producir vinos, sino que hay otras actividades en el medio. Entonces, la actividad vitivinícola es una de las tantas que tienen, o de las varias que tienen, porque, bueno, en el caso del productor Arnaldo, él es horticultor y hace vino. Y en el caso de María, ella tiene un hospedaje, brinda distintos servicios, y en el medio uno de los servicios que da es proveerles de vino propio y también conseguir vinos de los vecinos que tengan la misma condición o identidad que la que ella le da al vino que vende. Bueno, ahí tienen que, digamos, tienen que ver cómo identificar estas 4P de la demanda: producto, precio, plaza y promoción, y ver cómo eso ustedes lo pueden transformar para ofrecer una mejora. Pero esa mejora, que es el plan de negocio, tiene que ser coherente con las posibilidades que tienen los productores. Ahí dicen qué nivel de estudios tienen, cuál es su cultura de trabajo que han hecho toda su vida, o de dónde aprendieron a trabajar. Y bueno, y también tiene que estar en concordancia con la visión que tienen. Uno no puede ir a ofrecerle un plan totalmente desubicado, por decirlo de alguna manera, que no sea factible de realizar. Uno no puede a una persona que tiene una visión contradecirla o cambiarle totalmente un futuro que no está esperando o en el que no se ve. Entonces uno en el plan de negocio tiene que tener esa coherencia, entender la cultura y ver hacia dónde va ese productor y hacerle algo a medida, hacerle algo que pueda, que uno crea que pueda llevarlo a la práctica. O sea, sería de alguna manera ir respondiendo todas lo que nos fue nombrando Raúl,
esas 4 preguntas y obviamente entendiendo, como dice usted, profe, esa visión, ahí armar una propuesta de mejoras de acuerdo también o analizando los problemas que plantea en la entrevista que se enfrenta. Supongo que la propuesta tiene que ir por ahí. Sí, así es. Exacto. Bien. Y si tienen dudas de cómo van, porque en esto hay que ser creativo, digamos, en el plan de negocio uno espera, digamos, más creatividad, porque no hay mucha información, no van a tener mucha información. Pero en esa creatividad una vez tiene dudas si es ubicado lo que va imaginando, lo que va esbozando. Bueno, ahí nosotros lo vamos a ir acompañando. Cuando ustedes ya planteen alguna idea de cómo hacer el plan de negocio, nosotros podemos darle clase de consulta o hacer un ida y vuelta así concreto. Con Dante vamos a estar pendiente de mensajes de texto, mensajes de WhatsApp o puede ser también por mail. Aunque es mejor el mensaje de WhatsApp, que es más fácil de ver y de contestar. Otra pregunta hago, si hay alguna fecha límite de presentación, o si el jueves que viene tenemos clases o cómo continuamos. Claro, todavía faltan un par de clases que están referidas al turismo, a la vinculación de la vitivinicultura con el turismo. Ah, bien. Sí. Son 2 clases que faltan. Y habría plazo hasta fin de mes para tener un primer borrador, aunque sería posible seguirlo corrigiendo para más adelante, pero para fin de mes nosotros tenemos que elevar a las autoridades, a la Secretaría Académica, los nombres de aquellas personas que cumplieron con la presentación del trabajo. Por lo menos un borrador que surja del análisis del estudio de caso, y en el caso de la gente que hace proyectos de desarrollo, también un esquema, un borrador que nos permita a nosotros decir que han cumplido con la presentación, aunque después para que ustedes se entrenen mejor, lo podemos seguir después de fin de mes, analizando y corrigiendo, mejorando, para que ya les quede la experiencia más completa, aún sabiendo que toda la parte de costos no se van a incluir por una cuestión de tiempo, de operatividad. Y respecto a la gente que va a hacer proyectos, yo lo tenía registrado a Martínez y a Galucci, como que lo iban a hacer. Y también Lorenzo, ¿no? Sol. Sí, profe. ¿Y cómo te fue? ¿Fuiste a ver algo del proyecto de la MUNI? Sí, en eso estoy tratando de encontrar a alguien porque como hubo elecciones, estaban con eso y bueno, no me dieron Claro, mucha y los bolilla. políticos Pero andaban, esta semana sí. ajá, los políticos andaban locos con sus temas, entonces era imposible sacarles nada. Claro, claro, así que bueno, espero que ahora sí. Ajá. Y me quedaría alguien que todavía no, porque los que ya les mandé el estudio de caso son aquellos que manifestaron su voluntad de usar esa modalidad, que son 7 personas. Pero me faltan 2 que, uno es Corradini y Colisa, que no sé qué es lo que van a hacer, si quieren que les mande el estudio de caso o si piensan abandonar, no hacerlo. Si alguien tiene contacto, yo igual les voy a mandar un correo pidiéndole que se despidan, porque ellos todavía están en zona gris. Los demás ya sabemos lo que van a hacer.
si no hay más preguntas, por favor, lo que ya le vamos mandando, ahora cuando esté frente a mi computador, le mando a Patricio el estudio de caso. Por favor, los que ya les mandé, digan recibí el archivo, cosa que ya lo juntemos, como que nos quedamos tranquilos, que ya tienen los insumos para trabajar. Dale, perfecto, profe. Muy bien. Yo tengo